Muy buenos días, gente fuerte, ¿qué tal estáis? Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, antropóloga, especialista en movilidad articular y hoy os traigo un episodio que es brutal, es increíble, me ha encantado grabarlo, me ha encantado la conversación y me hace muchísima ilusión compartirlo con vosotros. En este episodio, Antonio Javier Aguirre, el coach Nono y yo, entrevistamos a la doctora Nazaret Castellanos. La verdad es que, cuando estuve investigando acerca de su trabajo ya me quedé flipando, pero ahora que la he conocido me he quedado todavía más boquiabierta y sin palabras. La doctora Nazaret Castellanos es licenciada en física teórica, es doctora en medicina y es especialista en neurociencia. Increíble, ¿verdad? Bueno, en esta conversación hablamos sobre sus investigaciones. Ella investiga sobre la relación del mindfulness, la relación cerebro-cuerpo, cómo nos afecta a nivel de nuestra felicidad, cómo afecta a nivel de las patologías y de la salud. Y la verdad es que sabe muchísimo. O sea que espero que este episodio te encante, que lo disfrutes. Por favor, compártelo con todo el mundo, porque todo el mundo se va a beneficiar de esta conversación. Y sigue a Nazaret, síguela en las redes sociales. Te dejo todos sus datos en las notas del episodio. Y bueno, disfruta del episodio. Ya sabes que cualquier comentario que nos quieras hacer, puedes mandarme un mail a ana@physiobots y será un placer hablar contigo y contestarte. Que disfrutes el episodio y hasta la semana que viene. Buenos días. Hoy estamos, Antonio Javier Aguirre y yo, con la doctora Nazaret Castellanos, que es física teórica, es doctora en medicina y experta en neurociencia. Así que nos va a contar muchísimas cosas súper interesantes. Y os dejamos con Nazaret, que nos va a contar un poquito más sobre ella. Lo que pasa es que enseguida también lo compaginé con estudiar pues más neurociencia, medicina, ¿no? Y luego, pues bueno, estudiar física, pues y sobre todo la teórica, yo estaba más en la parte de cuántica, pues es sobre todo estudiar la interacción entre las partículas, pero la interacción entre fenómenos, ¿no? Y todo eso, pues a mí siempre me llamaba mucho la atención qué pasaría con esos fenómenos físicos en el cuerpo, ¿no? Y en concreto pues en el cerebro. Entonces, cuando estaba en tercero de carrera, pues empecé a colaborar en un laboratorio de neurociencia computacional y entonces a partir de ahí ya, pues nada, luego hice el doctorado y llevo pues 23 años ya, creo, ¿no? Estudiando el cerebro, el cuerpo desde el punto de vista de la física. Uy, qué interesante. Bueno, yo lo veo muy relacionado, la verdad, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? Pues somos campos electromagnéticos que van por el cuerpo de un lado a otro y eso es un poco el principio de la comunicación entre las neuronas. Se comunican por electricidad. Entonces, pues claro, ahí hacen falta físicos. Y entonces ahí pues la física ha aportado mucho y es muy bonito ver cómo se propaga y cómo somos pues absolutamente electricidad, energía, no solo en el cerebro, absolutamente en todo el cuerpo, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Y luego la meditación, pues bueno, siempre estuvo presente en mi casa. Yo crecí muy cerca de un tío mío que es meditador desde hace, pues no sé, 50 años o más. Wow. Meditador de estos muy, muy honestos, muy en sí. Y entonces siempre estaba presente en mi casa y luego, pues bueno, ha habido momentos en los que yo pues he estado más involucrada o momentos menos, pero bueno, desde hace como 10 años o algo así sí que pertenece a la práctica diaria, ¿no? Y luego, pues que también, fíjate, hablar de meditación es hablar de cómo la mente y la materia se unen allí y eso es un baile muy, muy bonito, ¿no? Y el ver cómo pues el propio observador que puede hacer sobre la materia, que cuando se observa, como pregunta para un físico es súper interesante. Claro. Fíjate que en el mundo de la neurociencia y la meditación, sobre todo hay mucho físico, porque bueno, el tema del observador ya se sabe, ¿no? Que es un clásico.
Qué Entonces, bueno. pues nada, he logrado pues unir todo lo que me gusta, ¿no? Como decíamos antes, como no tengo mucho tiempo, digo, pues voy a dedicarme a lo que me gusta para que así ya todo me cuadre y me dé tiempo, ¿no? Y al final te vas guiando un poco, sabes lo que te va gustando y van apareciendo, imagino que conforme vas aprendiendo más, te van apareciendo más preguntas y nuevas maneras de responderlas. Claro, sí, normalmente hay muchas más preguntas que maneras de responder, pero bueno, ahí intentamos, ¿no? Eso sí que intento mucho, que saber que la ciencia es solo una herramienta, ¿no? Yo no creo que la ciencia sea el fin, que es algo que me encuentro mucho en la universidad, ¿no? Yo creo que es una herramienta con sus ventajas maravillosas, pero con sus limitaciones, ¿no? Entonces es solo una herramienta, hay otras muchas herramientas. Creo No que es la... Lo que decía Carl Sagan, ¿no? sí, que la ciencia al final es la mejor herramienta que tenemos ahora mismo, Para pero explicar la realidad, ¿no? Pero, igual que la democracia, sí. decía. De momento es lo mejor que tenemos. Sí, sí, no sé si es lo mejor, pero bueno, de momento es lo que tenemos y hemos aprendido mucho. Yo aprendo mucho y todos los días me sorprendo un montón, ¿no? Cuando leo artículos, yo, wow, lo que se está diciendo. Lo único es que me da pena, ¿no? Que en el mundo científico pues luego no se reflexiona sobre los resultados. Lees un artículo es tremendamente técnico. Entonces, cualquiera que no esté en el mundo técnico, yo siempre digo, si mi madre no lo entiende, pues no ha llegado, porque yo creo que tenemos que saber también comunicar el conocimiento que se destila de ahí. Una pregunta, Nazaret. Aunque socialmente, ¿no? De forma cultural, la sociedad asume, aunque no lo llegue a entender del todo, que la ciencia está ahí para dar respuestas y que gracias al avance científico, bueno, pues estamos en el momento de la historia en el que nos encontramos, ¿no? Con todos los avances en salud, todos los avances tecnológicos que nos dan cierta calidad de vida, ¿no? Y entonces la gente, aunque no comprenda mucho qué es la ciencia o cómo funciona la ciencia, como que acepta que es algo bueno y que nos da cosas positivas en nuestra vida, ¿no? Pero luego pasamos a algo diferente, que es el trabajo de la mente, en concreto el mindfulness. También es algo que a día de hoy está como muy de moda, pero la gente no sabe, y también asume que es algo bueno, ¿no? Pero no sabe realmente tampoco qué es, ¿no? Entonces, tú como científica, tú como practicante de mindfulness, ¿cómo describes de forma sencilla para que todo el mundo entienda qué es cada cosa? ¿Qué es qué? ¿Qué es cada cosa? Porque yo entiendo que desde Niracara una de tus labores es explicar, ¿no? Transmitir, hacer más accesible a todo el mundo, o es simplemente investigación y ver qué beneficios os reporta. ¿Hacéis también una labor divulgativa sobre de mindfulness? Sí, bueno, yo dirijo el laboratorio, es una cátedra que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid, donde estudiamos qué pasa en el cerebro y en el cuerpo cuando meditamos. Y luego, aparte, pues hago divulgación científica, porque me di cuenta, ¿no? que lo hacía para mí, para aprender, para reflexionar, que cuando le tienes que explicar a alguien qué es lo que estás haciendo en el laboratorio y ese alguien no tiene por qué conocer no solo los tecnicismos, sino que no tiene por qué conocer o entender por qué es interesante lo que tú estudias, ¿no? Entonces, cuando tienes que hacer ese ejercicio de explicar, ¿no? por qué estudias algo, pues aprendes mucho, yo aprendo mucho. Y también yo creo que la gente aprende, porque como decías antes tú, pues la ciencia es la herramienta que tenemos ahora, que es una herramienta muy útil, que nos ha dado mucha comodidad, pues porque el avance científico ha ido siempre muy unido al avance tecnológico, que muchas veces lo confundimos, ¿no? Entonces nos ha dado mucha comodidad lo tecnológico. Entonces lo científico pues, nos ha permitido avanzar en muchas cosas, fíjate el progreso de la medicina, ¿no? Hace pues 100 años la gente moría de cosas que hoy para nosotros es simplemente una pastillita y sigues en tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que esa unión entre
el conocimiento y lo tecnológico pues ha aportado pues un cambio que ha sido tremendo, ¿no? en nuestra sociedad. Y luego es muy interesante lo que dices, porque es cierto, ¿no? que hacemos tantos actos de fe, ¿no? De yo no sé, no confío, no sé qué hace, pero bueno, yo no sé qué es esto, pero yo me monto en un avión, ¿verdad? Y tú vas ahí sobre dos bombas sentado y tranquilamente, ¿verdad? Entonces hacemos muchos actos de fe, ¿no? Entonces hoy en día yo creo que el mayor acto de fe es esto demostrado científicamente, porque uno no sabe qué hay detrás. El método científico tiene también pues muchos poros, no es lo que hoy es una verdad, mañana a lo mejor ya no lo es. Eso siempre hay que tenerlo muy, muy presente. Y al punto de vista de la neurociencia de la meditación o la meditación, pues fíjate, ¿no? Todas las culturas, ¿no? que se han conocido, pues se ha visto a través, pues, yo que sé, restos que se han encontrado, arqueológicos, ¿no? Tú sabrás bien, se han encontrado muchas estatuas de gente en postura de meditación. Yo creo que cuando dice la gente, no, aprendo a meditar y entonces pasa no sé qué en mi cerebro y tal, yo creo que es como lo de respirar. Todos respiramos, lo que pasa es que no todos respiramos bien. Yo la atención, la meditación, yo la veo como una capacidad que es intrínseca al ser humano. O sea, todos meditamos. ¿Por qué? Porque todos tenemos atención. Lo que te enseñan es a regularla, a entrenarla, a controlarla, a potenciarla, pero no es algo, y esto se ve en la neurociencia, los circuitos neuronales que están involucrados en la neurociencia de la meditación no son circuitos que se generen, que se inventen, sino son circuitos que se refuerzan. Entonces yo creo que todos, pues meditar, ¿qué es? Pues atender al presente, es un baile entre lo consciente y lo inconsciente, y es pues a lo mejor enseñarnos a vivir con mayor presencia. Y eso todos lo sabemos hacer. Lo que pasa es que, pues bueno, pues lo que nos dicen, lo que nos han dicho siempre, ¿no? Diferentes tradiciones desde hace más de 2000 años y lo que dice ahora la ciencia es lo mismo. Nos estamos distrayendo constantemente, pues es muy, muy difícil gestionar la atención. Estar más de 3 minutos atendiendo algo es una proeza tremenda. Y luego lo que nos dicen, ¿no? Estos son estudios muy, muy interesantes que hizo la Universidad de Harvard en el año 2010, es que cuando estamos haciendo una cosa, pero nuestra mente está en otra, eso nos genera muchísima insatisfacción. Lo que es agradable ya no es tan agradable. Lo que es desagradable se vuelve desagradable. Y lo que es neutro, ni fu ni fa, se hace desagradable. Solo por el hecho de no estar donde estás, independientemente de lo que hagas, ¿no? O sea, entonces es muy bonito, ¿no? Que esto que resuena pues a, no sé, a gurús de la India, ¿no? Que te decían, hagas lo que hagas, hazlo, ¿no? Pues esto te lo dice un artículo de Science con números, estadísticas y tecnicismos, ¿no? Entonces esto es lo que me parece muy bonito. Entonces, ya lo has dicho, lo has perfilado un poco por encima, pero entonces, ¿cuál sería, si tú tuvieses que vender a alguien la práctica de la meditación o del mindfulness, ¿cuál sería tu eslogan? O sea, ¿cómo le venderías a alguien? Oye, mira, esto te va a venir bien. Yo creo que pues conócete a ti mismo, ¿no? Para mí meditar es limpiar el espejo que todos llevamos dentro. Sí, pero eso a mí me parece, y estoy estando de acuerdo contigo, me parece que es un poco abstracto. Si tuviese que vender un Fairy o un champú o algo, tiene que ser algo más concreto. Es decir, explicarle a la persona cuáles son los beneficios de aquí y ahora que me reporta a mí el dedicar 20 minutos o 10 minutos a meditar diariamente. Mira, he tenido un amigo que fue el director de un aeropuerto y él tenía un lema maravilloso: lo que puedas decir con números no lo digas con palabras. Pues mira, cuando empezamos a meditar, lo que hacemos, por ejemplo, es que nuestra amígdala se reduce aproximadamente un 22%. ¿Y eso a mí qué me importa? Pues bueno, que se reduzca significa que cuando tenemos una amígdala que está más grande, somos más propensos a ponernos más nerviosos. Reaccionamos antes ante un problema.
vemos siempre las cosas mucho más negativas de lo que son. Y sobre todo se bloquea nuestra capacidad de reflexionar cuando tenemos un problema. Yo tengo un conflicto o tengo una etapa de incertidumbre, pues de repente me quedo sin trabajo, pasa no sé qué, tengo que reaccionar, tengo que responder, tengo que tomar decisiones. Entonces ahí me bloqueo. Entonces, como tengo que tomar decisiones, las tomo, pero seguramente las tome mal. Eso, por ejemplo, es una de las ventajas que nosotros vemos. Luego, otra de las ventajas, pues es que lo que nos dice toda la estadística, y de esto hace más de 60 años, uno de los resultados más replicables es que la gente al final aumenta su satisfacción de vida. Y es una satisfacción de vida subjetiva. Significa que más de un 83% de las personas que empiezan a practicar mindfulness al final se sienten mejor con su vida. ¿Su vida ha cambiado? Pues no, posiblemente no. Mindfulness no te va a encontrar ni un novio ni un trabajo. Lo que pasa es que vas a estar pues, más satisfecho. Esto es una medida de subjetividad, que son las más importantes siempre, ¿no? En neurociencia. Me siento mejor. Me siento más a gusto conmigo mismo. Y al final, ¿qué más te da estar así si tú te sientes bien? Luego, otro de los números que te puedo dar, pues que el crecimiento de personas, el número de personas que practican mindfulness en los últimos 10 años ha sido un crecimiento exponencial. Vale, entonces, ese crecimiento exponencial es interesante porque ha sucedido antes que la evidencia científica. Es decir, yo no sé si esto está demostrado o no, pero resulta que yo empecé a hacer, me apunté aquí en mi barrio a un sitio que daban mindfulness y yo me siento mejor. La ciencia, no, que la ciencia todavía no ha dicho nada, bueno, pero yo me siento mejor. Luego vino después la evidencia científica de que produce cambios cerebrales y se encontraron los mecanismos por los cuales la gente se siente mejor. Entonces, pues ya se consolidó, se aprobó científicamente, pues ya pues las instituciones públicas y tal, pues ya lo validaban. Pero eso vino después. Entonces, fíjate, al final la gente dice, vale, pero yo me siento mejor. Y eso es, yo creo que para mí, ¿no? Lo que yo veo cuando la gente se apunta a los cursos y cada vez vienen más y más gente y repiten, repiten no porque no se lo hayan aprendido, sino repiten porque se sienten mejor. Entonces, al final, fíjate, ¿no? El buscar el sentirse bien, sí. Pues yo creo que no hay cosa más importante. Entonces, al final le preguntas, ¿y por qué te sientes mejor? Y entonces, normalmente lo que suele contestar la gran mayoría es que están mejor consigo mismos. A mí me gusta la definición que hace Pema Chodron de la meditación, es volver a casa. Pascal, uno de los grandes físicos de la historia, decía, los problemas de la humanidad son porque la gente no sabe estar en casa. Y no se refería a estar en casa, en confinamiento, se refería a estar en nosotros mismos, ¿no? Esto es muy tremendo, esto también lo ha demostrado Harvard. No sabemos estar con nosotros mismos. Seguro y esa es la mayor fuente de insatisfacción. Y cuando tú te sientes mal, pues lo único que haces es generar problemas con los demás. Absolutamente. Me han surgido como varias preguntas. Me parece todo esto súper interesante. Uno, al final que la atención va a determinar muchísimo tu bienestar, tu capacidad de prestar atención y que es algo que tú puedes entrenar, que no es simplemente él es un despistado y ya está, o esta persona se concentra muy bien, sino que es algo que es entrenable y es como si puedes hacer algo para ser más feliz, o sea, que existan cosas que te puedan hacer más feliz, es como increíble, porque no íbamos a querer hacer algo que sabemos que te puede hacer más feliz. Y luego también no sé si esto es una tontería o no, pero me hace pensar que si podemos mejorar la satisfacción personal de muchísimas personas, eso creo que puede tener unas repercusiones increíbles a nivel social. O sea, puedes cambiar un grupo, el futuro de ese grupo, los hijos que van a tener. O sea, me parece que es increíble todo lo que se podría conseguir. Sí, el potencial que tiene este campo de conocimiento, que no está aprovechado claramente, no está aprovechado. Hay tanta información,
Cuando tienes sed y te tiran al océano, pues te ahogas. Cuando hay tanta información, yo creo que lo importante es saber sintetizar con cuál me quedo, ¿no? Yo me pongo a buscar cosas en internet y es abrumador. Claro. Y donde hasta que sacas lo interesante, te tiras muchas horas, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, ¿no? Hablando de esto y qué es la realidad y de tanta información que tenemos, ¿no? William James, ¿no? Que es uno de los padres, ¿no? De la psicología y la psiquiatría moderna, decía, la realidad es aquello a lo que yo preste atención, ¿no? La atención en el cerebro es, nosotros tenemos aquí el cerebro, la corteza frontal, que está por aquí. Cuando tú estás prestando atención a algo, imagínate, estás atendiendo a las sensaciones de tu respiración, tú tienes aquí un foco electromagnético, es decir, todas estas neuronas de aquí, pues esto se parece a la lámpara del minero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la lámpara del minero? Pues que ilumina aquello a donde él mira, única y exclusivamente. Yo creo que eso, a mí me gusta esa metáfora, ¿no? que yo me visualizo, ¿no? De la corteza frontal, aquello donde yo mire, ¿no? Entonces, de todo lo que pasa, que es una infinidad de cosas, yo, pues, la atención es la toma de posesión de la mente. Oye, que poseas tu propia mente es mucho, ¿no? Tú te puedes ahora mismo atender las sensaciones de tu pie y es un universo de sensaciones. Pero como estamos aquí haciendo cosas, no sé qué, papá, estoy trabajando, ni lo siento. Pero si solo me paro al pie, madre mía, es tremendo, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero bueno, no he decidido atenderle ahí, ¿no? Ahora que comentas esto, me viene en la cabeza, no sé si estás familiarizada, seguramente sí, con el trabajo de Dan Siegel, que habla, que la metáfora que utiliza del centro, del exterior, porque él le llama el hub y el rim en inglés, no sé cómo en español, y el radio, que sería el foco de atención que utilizas para ir mapeando todo ese rim, que sería todos los estímulos, toda la información que tu cuerpo está recibiendo en un momento dado, pero que no es consciente de ello, ¿no? Y que tú, de forma consciente, puedes dirigir tu conciencia, tu foco de atención hacia todas esas cosas que... y él lo utiliza como una metáfora para dirigir cualquier proceso de meditación, ¿no? Centrando la atención en las diferentes cosas que puedes estar percibiendo en un momento dado. Y cuando leía el libro de este señor, me acuerdo que decía que a día de hoy, científicamente, había 3 tipos de meditación que de forma cuantitativa se había observado que generaban algún tipo de beneficio a nivel pues, subjetivo o a nivel que hubiesen comprobado modificación a nivel cerebral. Y eran, primero, una meditación en la cual la práctica se centra en focalizar la atención en algo en concreto. Un segundo, que es simplemente abrir el campo de atención. Y luego el tercero, que era lo que se conoce como meditación meta, ¿no? Compasión. Entonces, me gustaría saber qué opinas tú de eso. Si eso es así, si tú te decantas por alguna de estas 3 formas de meditar, ¿cómo lo recomendáis en Niracara? Bueno, se han estudiado muchos tipos de meditación, lo que pasa es que esos son como los 3 grandes ejes. Años después, el grupo de Fell sacó una revisión en el 2010 en el que decía que aunque se ha distinguido diferentes tipos de meditación, los mecanismos neuronales son más o menos los mismos. O sea que podemos hablar de neurociencia de la meditación en general. Luego, pues es específico, el que se entrena una cosa o se entrena otra, pues claro, obviamente involucra recursos neuronales diferentes, pero cosas un poco más especiales, más específicas. Pero en general los mecanismos de acción son los mismos, ¿no? Aunque a nivel subjetivo luego sean tan diferentes las experiencias, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, claro, fíjate, los mecanismos neuronales lo que te dice es que te explica qué áreas, quién se conecta con quién y cómo lo hace, pero luego dentro de cada área del cerebro
pues la complejidad es inmensa, absolutamente inmensa. Entonces eso da lugar a tener experiencias completamente diferentes, ¿no? Y subjetivas. Entonces efectivamente el monitoreo abierto, la focalizada y la compasión. Quizá la más diferente de ellas sea la compasión, de esas tres. ¿Vale? Porque eso involucra más una gestión emocional mucho más explícita. Y, por ejemplo, la meditación en compasión involucra las zonas del movimiento en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque la emotion, está siempre involucrada al movimiento. Las áreas del cerebro que gestionan la emoción son las áreas del cerebro que gestionan el movimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una meditación en compasión, nos surge una voluntad de movimiento, de moverse, áreas más premotoras, porque no involucran, no me voy a mover, pero invitan, preparan el movimiento, ¿no? Wow. Entonces, eso, por ejemplo, es un tipo de meditación, ¿no? Que también comunica mucho los dos hemisferios. ¿Vale? Aumenta mucho la comunicación interhemisférica con la meditación en compasión. Y luego algo, ¿no?, que se ha visto que también le favorece mucho y le gusta mucho al cerebro es la autocompasión, es decir, el ser amable con uno mismo. Yo creo que lo que pues hablabas tú antes, Ana, de cómo podemos favorecer un grupo, pues yo lo veo fundamental. Por ejemplo, en la educación, aprender a estar con ellos mismos, aprender a estar en silencio, observando sus propios pensamientos, sus propias emociones, sus propias sensaciones, tratándose con amabilidad, y luego pues hacer ese ejercicio de tratar de visualizar al otro, ¿no?, con compasión y con altruismo. Pero yo creo que si no hay amabilidad hacia uno mismo, yo no sé cómo se va a cambiar, ¿no? Entonces todo eso como sociedad del futuro, pero ahora los que ya hemos crecido, ¿no?, pues ahora hoy en día hay muchas cosas en empresas, ¿no?, que intentan pues favorecer el bienestar, la compasión, o sea, ciertos valores, ¿no? Este fin de semana se ha celebrado el Foro Mundial de la Felicidad, ¿no?, y donde pues, participan muchas empresas que intentan medir los índices de bienestar de su gente, ¿no? ¿Por qué? Al final es verdad que pues, a nivel productivo es mejor, Sí. pero bueno, nos quedamos con el beneficio de cada persona, ¿no? ¿Y qué factores se utilizan para medir la felicidad? ¿Es la sensación de satisfacción con tu vida de la que hablabas antes o se utiliza algún otro marcador? Hay muchas escalas, hay muchas. Pero, por ejemplo, antes se utilizaban lo que son las condicionadas, ¿no? De, a ver, tú tienes pareja, tienes hijos, tienes trabajo, vives en una sociedad, pues ya estás bien. Pues nada, la mayoría no estaba bien, aunque tuviera todo eso. Y usted está en la absoluta caca. ¿Y ¿por qué se siente usted bien? Usted está loco. Entonces se pasó a las medidas, ¿no?, que preguntaban de diferentes formas, que hablaban un poco más fenomenológico, más cómo me siento yo, ¿no? Y esas medidas son las que al final pues, fueron mucho más acertadas, ¿no?, porque daban una representación más fidedigna de lo que estaba pasando, ¿no? Y al final es lo que decíamos antes, ¿cómo me siento yo? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora la psicología incluye entre esas medidas psicométricas también las que son somatosensoriales, ¿no?, que es cómo te sientes, dónde sientes en tu cuerpo, qué sensaciones tienes, cómo estás, qué consciencia corporal tienes, qué partes percibes de ti, cómo te afecta la dieta, cómo es la postura corporal, pues se mide mucho, ¿no?, las tensiones musculares, sobre todo de la cara, ¿no? O sea, esto, ¿no?, que es un indicativo de cómo realmente se siente nuestro cuerpo. Porque sabes que no sabemos identificar, según dicen diferentes estudios, no sabemos identificar bien nuestras propias emociones, ¿no? Entonces, pues parece que hay un truco muy aconsejable, es ir a las sensaciones del cuerpo. A ver, ¿cómo está? ¿Estás así? ¿Sueles estar así? ¿Cómo sientes el intestino? ¿Cómo sientes el estómago? ¿Cómo están tus hombros? Entonces dices, pues a lo mejor no estaba yo tan bien, o oye, pues a lo mejor estaba mejor de lo que creía. Entonces, todos esos parámetros que se llaman periféricos, periférico significa lo que baja del cuello. Todo eso periférico está abriendo muchas puertas, ¿no? El ejercicio físico, ¿no? Y lo que aportan. entonces, la atención
no solo hacia lo que tú estás haciendo, sino en general la atención que tú te prestas a ti mismo, a tus emociones, a tu cuerpo, eso también influye, o sea, al final es esa la atención, lo que te da felicidad, el ser más consciente de ti, de conocer mejor tus emociones, de estar atento a tus emociones, de estar atento a lo que sientes en tu cuerpo, lo que te hace al final, lo que te da mayor bienestar. Pues sí, eso dicen los estudios, ¿no? Que cuanto más atento estás, más presente, más consciente eres en lo que estés haciendo, sea bueno o malo, pues mejor te sientes. Lo que pasa es que, claro, eso ahí pues muchas veces hay que entenderlo bien, porque entonces si no, lo que se puede hacer es llegar a caer en un egocentrismo. A ver cómo estoy yo, pues yo me siento, pues yo estoy, yo, y estás todo el rato observándote, eso no, es muy complejo como debiera ser, ¿no? Que es, obsérvate como si fueses actor y espectador a la vez. Entonces, sábete parte de eso, pero a la vez sepárate de eso. Porque si no hemos hecho, Claro. nos ha salido el tiro por la culata. Si no, entonces, fíjate, no es esa observación de uno mismo, pero a la vez separándose, ¿no? Por eso yo creo que hay ese ingrediente, ¿no? De compasión y amabilidad que permite también cierta humildad, ¿no? Y cierto desapego, pero a la vez eres tú, ¿no? Claro. ¿Sabes? Es absolutamente pues uno y el otro. Uno y lo contrario, porque si no, te imagínate, ¿no? Qué egocentrismo, ¿no? Habríamos caído. Pero para que veas cómo, o sea, no es solo atender a lo que estés haciendo. El cerebro, el 80% de la información que procesa viene de dentro, es interna. O sea, estamos el 80% del tiempo involucrados en lo que está pasando dentro y luego, pues sí, el 20% percibimos lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, todo sucede realmente, o una gran parte sucede dentro de nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso de me observo, porque sí que se ha visto, no ha habido estudios, ¿no? Que le llamaban como algo así como la yo dependencia o algo así, o la dependencia del yo, que acabas absolutamente esclavo de cómo me siento, como no, espera que miro a ver cómo estoy, mi chancha. Es infinitamente peor. Entonces, sí, pero no. Todo sí, pero no. Yo siempre digo, ¿no? Eso es muy cuántico, ¿no? Pero entonces esto sí o no, sí, no. Como decía, ¿quién era? Schrödinger, ¿no? Cuando veas una bifurcación, tómala. Son los dos caminos siempre. Yo te voy a hacer voy a aprovechar que estás aquí, entonces voy a hacerte una pregunta, pero esto es personal mío. ¿Por qué hay días que cuando estoy haciendo mi práctica de meditación soy capaz de mantener 20 minutos de mi atención focalizada en mi respiración? O si estoy haciendo una de campo abierto en la que dejo que fluya todo lo que sea, puedo mantener ahí sin pensamientos y puedo describir mi sesión de meditación como una sesión de 10. Y puede ser que al día siguiente sea incapaz de focalizar esa atención o de mantener una cierta calma mental. Veo que los pensamientos totalmente aleatorios van surgiendo en mi cabeza sin sentido. ¿Por qué pasa eso? Pues mira, es muy bonito, ¿no? Como la ciencia describe que lo que nos trae al presente es el cuerpo, ¿no? Tu cuerpo en este instante, tú ahora mismo te sientas a meditar y el cómo te salga esa meditación depende de pues qué te has cenado ayer, qué has desayunado, cómo está tu intestino, cómo está tu estómago, en las mujeres cómo está el útero, cómo está tu respiración, cómo está el hígado, cómo está el tiroides, cómo está el cerebro, cómo estás respirando, cómo está la postura corporal. Miles y miles y miles de factores, de tal forma que tu cuerpo es muy difícil que sea el mismo en dos condiciones diferentes a la vez. Y hay veces que esas cosas, pues pequeños cambios producen grandísimas diferencias en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues sabemos, ¿no? que la práctica no todos los días involucra la misma lucha, como tú estás diciendo, ¿no? Porque yo no creo que la consciencia la genere el cuerpo, pero yo creo que el cuerpo le da lugar, ¿no? Entonces, cómo esté el cuerpo entero,
va a determinar muchas veces, ¿no? Como pues, el resultado de cualquier cosa, de la meditación y de no. Y luego, pues eso, también cómo estés pues, a nivel anímico, ¿no? Cómo estés a un nivel, pues eso, más de consciencia, ¿no? Pues hay días que uno pues está más, mejor, ¿no? Pero bueno, lo que también dicen los estudios es que es importante, quizás se aprende más en esos días en los que nos cuesta más, porque los otros días son un poco de reforzamiento, de mantenimiento, mientras que los días que nos cuestan más son los días en los que nuestro cerebro ejercita la neuroplasticidad, es decir, le vale para cambiar rumbos, para aprender. Los otros son solo pico y pala, los otros son de hacer reformas, ¿no? Entonces esos días, aunque son fastidiosillos, ¿verdad? Pues nos sirven un poco para aprender. No, son esos en los que quizás hay que hacer más esfuerzo de mantenerse ahí en el cojín, aunque esos días nos queramos levantar, pero echando leches, claro. De hecho, claro, esto que estás diciendo, que para mí tiene todo el sentido del mundo, me hace pensar que cuando uno empieza en su práctica de meditación, tiene más días de los malos Claro, que de los totalmente. buenos. Y que puede ser uno de los motivos por los que mucha gente al final no consiga generar una consistencia en su práctica, ¿no? Porque se sienta frustrado porque dice, esto no sé si me está sirviendo para nada, mi cabeza no para de darle vuelta a asuntos y se tiran un mes haciendo eso y que esto no vale para nada, porque no consigo cambio. Pero si aguantas y de repente llega un día en el que notas, hey, hoy puedo centrar mi atención, hoy puedo estar en calma, hoy puedo... Y eso consigue que esa consistencia, que sigas practicando. Y al final llega un momento en el que los días de calma son más que Claro. los días de... A mí Claro. eso me parece muy satisfactorio, pero claro, es una lucha, una pelea con la que... Ese es uno de los grandes obstáculos de la meditación, que es también uno de los grandes obstáculos del cerebro, lo que son las recompensas a medio y largo plazo. El cerebro no lo entiende muy bien todavía. ¿No? Tú me dices, pues estoy aquí sentado, pero bueno, venga. Entonces ahí es como luchar contra, pues, como decían los tibetanos, ¿no? Contra los monos. Pues eso, aquí, que te estés quieto, que te estés aquí quieto, no, que no quiero. Porque claro, no entiende al principio, ¿no? ¿Dónde está la recompensa? Tú me dices así. Entonces, pero lo que es curioso es que lo que se llama en ciencia, ¿no? Que es una evolución en forma de U. ¿No? Al principio, desde abajo, bueno, la primera vez es que se sienta, ¿no? la gente, pues bueno, dice, vale, los primeros días pues no son tan conscientes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros vemos en el laboratorio es que empiezan a meditar y al minuto se han distraído, han caído en esa ensoñación inconsciente y entonces no se han dado cuenta que se han tirado ahí media hora. Entonces sale, ¿qué tal? No, bien, bien. No se ha dado cuenta. A medida que avanzan, y lo que dicen los estudios es que con 5 sesiones ya empiezas a darte cuenta. Entonces, a medida que avanzas, por eso la caída es muy pronto, a medida que avanzas ya sale y ¿qué tal hoy? No, ojo, peor, estoy peor. No estás peor, te das más cuenta. Okay. Te das más cuenta. Y esa para mí es la clave de la meditación. La clave, la neurociencia de la meditación se resume a ejercitar los mecanismos de dar cuenta en el cerebro, la metacognición. Date cuenta de ti mismo. Entonces sales de la clase y dices, joder, o sea, es que no estoy ni medio minuto, ¿no? Cuando te dicen, cuenta las respiraciones, es que no he llegado a 3, Y entonces te vienes abajo, esto es una mierda. Entonces vienen los mecanismos, ¿no? Los mecanismos de ayuda, ¿no? No, así realmente no está demostrado científico, ¿no? Entonces, todo esto, pues me han dicho que tal, y entonces son subterfugios, ¿no? Que uno se busca para salir. Eso es lo que yo llamo las salidas de emergencia, claro. Pero luego, a medida que avanza, una vez que pasas ese bache, ¿no? Esa ¡ay! Venga, como dice Pema Chodron, huele tu porquería. Hasta que no la huelas, tú no sabes que estaba sucio. Entonces, cuando ya te das cuenta, y es ahí el bajón que le viene a la gente, no solo con la meditación, sino un bajón muchas veces general, lo que se llama, ¿no? los riesgos de los programas estos basados en mindfulness o cualquier programa, cualquier terapia, al fin y al cabo. El riesgo es que vas a ver muchas cosas que no sabías y algunas no te van a gustar. Entonces, cuando ya las veas, tal, no sé qué, cuando estás ahí en esa U, es cuando el cerebro empieza a cambiar. Pero si no das cuenta, si no reconoces lo que había, ¿cómo vas a cambiar?
Y a partir de, bueno, antes nos hablabas, ¿no?, de algunos cambios en la amígdala que se hace más pequeña con esta meditación. ¿A partir de cuánto tiempo se empiezan a ver estos cambios en el cerebro? Que ya no solo sean sensaciones o No, atención, sino que haya... pues se dice que a partir de las 5 sesiones, los 5 días meditando, 5 sesiones de meditación, que sean más o menos seguidas, 5 sesiones ya el cerebro se predispone a cambiar. Y ya hay cambios, se han notificado cambios en 8 semanas, a partir de los cuales, si no sigues practicando, se irán. Esos son cambios que son todavía pues temporales. Son cambios más funcionales, de funcionamiento. A partir de las 8 semanas, si sigues meditando, los cambios ya se transforman en cambios anatómicos. Entonces ya hay cambios en el cerebro. 8 semanas, no es tanto, ¿no? 2 meses. No es tanto. No es tanto. A los 5 días ya se empieza. Pero a los 5 días es cuando ya estás ahí en la U. Es cuando ya se supone que empiezas a ver, oye, de verdad. Por eso no la gente cuando dice meditación placentero, que leche placentero. Pero vamos, esto no es ir a dar un masaje, un spa, que leche. Tienes que vas a bucear en la alcantarilla un ratillo. Entonces, y luego ya empiezas a salir. Entonces, yo creo que eso es importante porque muchas veces la gente va a estos programas en plan, vengo a relajarme, vengo a estar bien. Sí, claro, pero para estar bien, ¿no? Bueno, vosotros lo sabéis, ir a gimnasia, ¿no? Que bueno, yo quiero ese cuerpo, quiero estar bien y no voy al gimnasio y me tumbo así en la tumbona escuchando música, ¿no? Entonces, esto es un poco igual y eso es importante porque si no la gente no viene... Se piensa que es una sesión de relajación donde te van a poner la musiquita, ¡pling! LS, ¡ay, qué bien, me voy a mi casa! Pues me alegro, pero no sé si los cambios realmente van a ser lo que Y en esos estudios, ¿dejas a la persona que lidie ella sola con esa alcantarilla? ¿O sí? Claro, eso. Nosotros vienen al laboratorio, que se lo hicimos en el Centro de Tecnología Biomédica en Madrid, donde yo pues había trabajado, no sé, 12 años, y es donde hacemos los experimentos. Entonces tú le metes ahí a la máquina, se tiran como hora y pico, ¿eh? Han estado hora y pico haciendo diferentes cosas, ¿no? Diferentes tareas de meditación, de recuerdo de su propia vida y tal. Entonces tú, lo sueltas ahí al ruedo completamente. Y entonces tú lo que estás ahí es mirando solo lo que pasa en el cerebro, no puedes interferir, claro. Entonces ves algunos que dicen, madre mía, este se ha pegado un viaje que me va a soltar un sopapo tremendo. Pero otros que se han sentido muy a gusto, ¿no? Porque se meten en una máquina, ¿no? No es una resonancia, que es eso, es un cilindro es en el que te metes, ¿no? Esto te metes en una habitación con un casco como una peluquería. Pero la sala está aislada, para aislar del ruido electromagnético, de los aparatos y de todo eso, ¿no? Y entonces es muy tranquila y muy tal, y hay gente que, ¡guau! Dice, qué bien, pues ha habido mucha privación sensorial, ¿no? Mucho silencio, no hay estímulos, tal. Entonces, joder, se han sentido muy bien, han meditado súper bien, y hay gente que dice, vamos, no me vuelvo a prestar un estudio de estos. Porque eso se hizo, no esto, ¿no? Pero unos experimentos muy curiosos, ¿no? Que se hicieron en Boston, en Harvard, era dejar a la gente en una habitación a que estuviese un rato a solas, ¿no? Consigo mismo. Eso es lo único que se perseguía. Va a estar usted en una habitación, le vamos a dejar 1 hora, usted está 1 minuto o 1 hora, o sea, absolutamente libre, ¿no? A los 6 minutos la gente aporreaba la puerta para salir. Me lo creo. ¡Qué fuerte! Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No le ha gustado? ¿Cómo ha sido la situación? ¿Ha sido placentera? ¿Le ha gustado a usted estar consigo misma? ¿O ha sido desagradable o muy desagradable? Muy desagradable. Decía el 85%. Wow. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Por eso yo digo que en las escuelas yo creo que sería importante, ¿no? Pues ya está, vamos a pagar todos un momento, nos sentamos quietos, no hay bolis, no hay tal, obsérvate, está un rato contigo, quieto, está un rato sin hacer nada, no tienes que estar todo el día, porque hoy en día, claro, llegas a la parada del metro, tarda el metro 1 minuto, ¡pah! Sacas el móvil enseguida. O sea, no estamos sin hacer nada, no, estate contigo un momento. No sabemos. Entonces, ¿tú crees, Nazaret, que esto es un mal endémico de la sociedad moderna, ¿no? No es algo
con lo que... No, yo creo que pertenece al ser humano. Fíjate, el Buda ya hace 2500 años, donde todavía no había iPhone, lo decía. Lo que pasa es que hoy en día es verdad que nosotros tenemos más herramientas que favorecen esa distracción o que nos permiten, pues mi abuela, ¿no? Contaba siempre, pues no había tele, no sé qué, pues una tarde de invierno estabas en la casa con la chimenea, sentados. Hoy en día... pues eso, la tele, el móvil, no sé qué, no sé cuántos, o sea, eso de estar a solas en silencio con uno mismo es muy, muy fácil evitarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso pues ha aumentado. Tiene otras muchas ventajas, claro, ¿no? Pero a ese nivel creo... Yo creo que es que a día de hoy vivimos en una sociedad que es tan rica a nivel de estímulos, o sea, lo hemos generado, hemos creado un mundo para que la vida no sea sosa. O sea, las cosas tienen mucho más sabor porque les ponemos glutamato y todo tiene mucho más luces para llamar nuestra atención y ruidos más estridentes. Entonces, vivimos en un entorno en los cuales nunca habíamos estado sometidos a una intensidad en los estímulos sensoriales tan importante, ¿no? Y eso, pues, como que nos distrae muchísimo, ¿no? Tenemos muchos estímulos, estamos sobreestimulados, sí, sí. Por eso es tan importante, ¿no? El ir más a la naturaleza, yo creo, ¿no? Se sigue demostrando, ¿no? Que estar en la naturaleza es una de las experiencias que nos resulta más placenteras. El sonido de la naturaleza, el silencio. El silencio, es el efecto que tiene el ruido sobre el cerebro, es tremendo. Y bueno, los que pues, hemos vivido en grandes ciudades, sabes que es constante. Sí. Constante, ¿no? Entonces tú ya lo has normalizado, ya no te das cuenta de ese pitido constante, el coche, pero tu cerebro lo está procesando. De hecho, nosotros nos hemos venido, ahora estamos viviendo en Almería, en Vera, desde octubre, pero estábamos viviendo en Madrid. Y tuvimos que subir el fin de semana pasado por trabajo y volvimos y dijimos, sí, ¿cómo nos hemos podido acostumbrar a esto durante tanto tiempo y no nos dábamos cuenta? Y aquí escuchamos los pájaros, escuchamos el mar y tú te acostumbras y no eres consciente del ruido que tienes cada día, por la mañana, por la noche, hasta que no lo quitas y vuelves ahí y dices, wow. Sí. De todos modos, yo he vivido en Madrid, yo soy de Madrid, he vivido en Madrid, luego he vivido en Frankfurt, en Londres, tal, o sea, siempre a megas ciudades, y hace pues como 1 año y medio nos vinimos a vivir a Mallorca, ¿no? Frente al mar y tal, ¿no? Porque tengo una niña pequeña y también flipé cuando llegué, ¿no? Y ahora cuando voy a Madrid me siento pues como las pelis estas de Paco Martínez Soria, voy así y dirá, pero esta mujer no ha salido de su pueblo en su vida, ¿no? Y entonces porque sientes, pues eso, sales de Madrid y ya ¡fua! La gente va súper rápido caminando por la calle, ¿no? Y aunque vayas a comprar pan, yo acababa ahí. Y entonces aquí, claro, aquí a veces es demasiado, ¿no? Pero, joder, se nota. Entonces todo, como somos seres tan implícitos, ¿no? Estamos en un entorno y ese entorno se nos mete dentro. Entonces, pues claro, lo haces cuerpo, esa experiencia, ¿no? Entonces, la actividad que te da Madrid te da mucha energía, pero también te quita mucha energía. Es verdad que también te da mucha energía, ¿no? Y haces muchas cosas y tal. Entonces, todo eso lo haces cuerpo. Llegas aquí, es tranquilidad, esa tranquilidad la haces cuerpo, ¿no? Entonces, depende un poco del momento de la vida, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. O sea, sí, porque me tengo que ir. Última pregunta. Yo quiero saber... Últimas dos. Quiero saber cuál es tu opinión acerca de... a ver cómo hago la pregunta para que tenga... Tiene prisa. O sea, ¿determinismo o libre albedrío? No, pues ya te he dicho antes, yo nunca contesto en binomios, ambas. Yo creo en el libre albedrío con determinantes inconscientes. Vale. Vale, y lo último, cuéntanos cuándo va a haber otro retiro de esos de Mallorca, porque estuvimos mirándolo y fue en septiembre, pero lo cancelasteis por el COVID, así que tenemos muchas ganas de reservar. Pues ojalá se pueda hacer en primavera, ojalá.
Ojalá. No tenemos fecha porque, claro, como no sabemos qué va a pasar, tal, ojalá. Sí, teníamos dos que se llenaron en 4 horas. Wow. Y se tuvieron que cancelar. Pues sí, es una finca maravillosa en Mallorca, un sitio impresionante. Y sí, hablar de todo esto, neurociencia, bienestar y hacerlo cuerpo. Pues espero que en primavera. Ahí estaremos. Podemos darnos de alta en alguna lista de correo para estar avisado en cuanto salgan plazas. Bueno, yo en mi web, la anunciaré en mi web y en Instagram. Muy bien. Bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Echando leches. Gracias. Gracias. Adiós.